¿Qué tal, queridos amigos? Lo que ha pasado en el transcurso de la tarde de hoy en Washington es una de las aberraciones antidemocráticas más grandes que se han visto en la historia moderna. Al estilo de lo que ha pasado en Venezuela o en Bolivia. Solamente que ahora se trata de nuestro vecino del norte, de la supuesta democracia más pura del mundo, según se jactaban los norteamericanos. Ha roto Trump todas las reglas. Convoca una manifestación, se le sale de las manos, invaden el Capitolio. Yo creo que sabía muy bien Trump lo que iba a pasar. Y él fue el que lo ordenó. ¿Qué es lo que cabe? Pues si hubiera verdadero Estado de Derecho al que ha roto el señor Trump, debieran los demócratas insistir en una moción el día de mañana para destituirlo, aunque falte nada más unos días de su mandato, destituirlo por traición a su patria. Y esto es uno de los delitos más graves que se le pueden imputar a un jefe de Estado. El hecho de que haya logrado detener la votación que estaban haciendo los senadores, que únicamente tenían que contar los votos que ya había emitido y calificado el colegio electoral, se volvió un mare magnum con un vicepresidente Pence totalmente acorralado, porque por una parte su jefe inmediato, el señor Trump, le había ordenado que descalificara las elecciones y él no se decidió a hacerlo porque consideraba que tal era violar la Constitución, como lo era. Entonces el señor Trump le dijo que él debía haber actuado de otra forma, como culpándolo a él del desbordamiento que ha habido en Washington. Ahora hay toque de queda en la capital de los Estados Unidos. Mañana dicen que van a proseguir con la votación. Una votación que ya está resuelta. Una votación que lo único que tiene que hacer el Congreso es sencillamente recibir los votos del colegio electoral y ponerle el sello para que el señor Biden pueda cumplir con sus funciones de presidente electo y tomar posesión el 20 de enero. Otra cosa sería la anarquía más absoluta en el país más poderoso de la tierra. Y el ejemplo que esto deja. A mí me aterra pensar que algunos émulos del señor Trump, como este que tenemos en Palacio Nacional en México, puedan agarrar los incidentes de hoy como precedentes para actuar de la misma manera en casos similares. No me atrevería yo a pensar que esta mala forma de administrar la famosa vacuna contra el COVID sea también un motivo para entender que se está manejando todo con miras a unas elecciones contaminadas desde la presidencia de la República, como ya parece ser el caso de México, con un Instituto Nacional Electoral acorralado y con más de 400 diputados que quieren ser reelectos bajo la mayor parte el emblema de Morena. Vaya precedente que ha dejado lo de Washington. Pero no ha parado aquí el asunto, porque Trump se ha vuelto un vándalo, un criminal, un elemento que asusó a sus manifestantes que se reunieron en las inmediaciones del Capitolio y que poco a poco fueron avanzando como siguiendo la consigna de alguien que no puede ser más que el presidente Trump, hasta tomar el Capitolio, primero las escalinatas y luego el interior del Capitolio, en donde estaban los senadores sesionando de acuerdo a los lineamientos legales, y después de que un senador republicano, que además parece que tiene origen hispano, se atrevió a decir que había que impugnar las elecciones en Arizona, el tercer estado que iban a calificar los allí reunidos. 3 estados. Y cuando llegaron al salón de senadores, no ya al pleno, para discutir si validaban o no las elecciones en Arizona, surge el escándalo, surge la toma del Capitolio, Trump se calla la boca durante largas horas
Y entonces ocurren los hechos que todos estamos lamentando. Y todos, lo digo, porque este problema no solamente se va a quedar en los Estados Unidos. Este problema va a provocar que la economía de nuestro país también se vea afectada, como la economía de los Estados Unidos. Seguramente tendrán que reflexionar los senadores y los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hasta dónde llega el mal que se ha incubado el día de hoy en el Capitolio, en lo que es la sede del Poder Legislativo de los Estados Unidos. Por eso es tan grave que un presidente haya optado por mandar a sus huestes a rodear al Capitolio y luego tomarlo. Esto es un crimen de lesa humanidad que debe ser sancionado con el mayor rigor, no con ese discurso tibio de Joe Biden, en el sentido de que, presidente, le exijo que salga usted a discursar para que se diluya la manifestación, porque esto es como un sometimiento. Y entonces los senadores, ¿cómo quedan? Yo quiero saber cuántos republicanos mañana se van a atrever a seguir insistiendo en lo que no pueden sostener con pruebas, en un presunto fraude electoral que se ha inventado el señor Trump por el temor que tiene de dejar la presidencia y ser sometido a proceso por los múltiples cargos que ha acumulado tanto en Nueva York como en Washington por fraudes, decenas de fraudes de sus empresas a otras empresas. Ahí están las denuncias que no han proseguido por el asunto de que Trump ha tenido inmunidad presidencial. No se le puede tocar desde el punto de vista jurídico, judicial, pero el 21 de enero sí. Y entonces ahí tendrá que agregarle al hecho que ocurrió hoy, a los hechos lamentables que han exhibido a la democracia estadounidense, aquello que tanto presumían los norteamericanos, y la han colocado en la peor de las dimensiones posibles. Se han convertido a Estados Unidos en una nación bananera, como las que dan golpes de Estado a cada rato, allá en África, o también aquí en nuestro continente, en las naciones que ya saben ustedes. Pero en el país que se elogia por decir que es la mayor potencia de los estados que existen en el mundo, de los países, de las naciones que existen en el mundo, es algo que asombra. Asombra porque revela un retroceso brutal en la vida democrática del mundo. Por eso me preocupa el presidente. Me preocupa desde hoy el presidente, porque bien sabemos las afinidades que existen entre el señor Trump y el señor López Obrador. Afinidades que fueron evidentes en junio del 2020, cuando el señor López Obrador visitó la Casa Blanca para intercambiar elogios con su colega Donald Trump, mientras este llamaba a López Obrador un hombre maravilloso. Más allá de todas estas anécdotas, está el hecho de que se rompió el Estado de Derecho en los Estados Unidos. Un Estado de Derecho que tendrán que reconstruir mañana los miembros del Legislativo, del Congreso. La única manera de hacerlo es acabar de una vez con esta parodia y sumar los votos que ya fueron calificados por el colegio electoral a favor del señor Biden. Y dejarlos de tonterías, de que si es comunista, de que si manoseaba a niñas cuando era vicepresidente. Ya esto lo aclaró Biden, a lo mejor se excedió en los abrazos, en los besos, en los tocamientos confianzudos. Pero no se dice, por ejemplo, que el señor Trump ha sido denunciado decenas de veces por acoso sexual. Acuérdense que él era, entre otras cosas, uno de los que encabezaba y financiaba el concurso de Miss Universo en todo el mundo, y que él intervenía directamente en el asunto, y esto lo aprovechaba para tener alguna novia barata que salía de algún país tercermundista, o bien también de su país. Esto no lo dicen, pero ahí están los registros, ahí están las denuncias.
Si hay alguien que merece el calificativo de predador sexual, es Trump, no Biden, que además no es comunista. No es comunista por el hecho de querer competir comercialmente con el gigante asiático que es China, que ya desplazó a México como primer lugar de los proveedores de los Estados Unidos. Por eso, las consecuencias para nuestro país pueden ser lastimosas y serias. Creo que México debe estar muy pendiente de lo que pueda pasar mañana y debe también estar muy pendiente de cómo vaya a actuar el gobierno de nuestro país al respecto. Sobre todo cuando estamos en un año electoral de la mayor importancia. Esto no puede extenderse a nuestro país. Esto debe ser segregado. Y de la única manera que se puede hacer es sencillamente que los demócratas, incluyendo algunos republicanos también, hagan valer la Constitución de los Estados Unidos, que indica claramente que la traición a la patria, esto lo fue porque ha desbaratado el Estado de Derecho, debe castigarse primero con la destitución del presidente de los Estados Unidos. Aunque falten 13, 14 días para la toma de posesión del nuevo mandatario. Pero ya no puede seguir esto así. El señor Trump ha roto todos los límites. Se ha caracterizado por afrentar a todo el mundo, incluyendo a México. Ni modo, no me van a callar, ni aquí ni allá, con cero cobardía.